Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Es una bendición saludarles en el amor del Señor Jesucristo, deseando se encuentren gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro buen Dios Todopoderoso. Gracias por estar atentos al mensaje de la palabra, esperando se gocen o nos gocemos, bien dicho, escuchando lo que Dios tiene para nuestra vida en esta tarde. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia divina estamos, Señor, dándote gracias, Dios, por tu gran amor, por tu gran misericordia, dándote gracias, Señor, porque nos permites el privilegio grande de poder estar en comunión contigo y poder gozar de tu palabra divina, Señor. Poder gozar de ese alimento espiritual que viene a llenar nuestra vida, esa hambre espiritual que mantenemos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, bendícelos, Señor. Ayúdalos, Padre mío. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida. Gracias por el cuidado que tiene de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos aprestamos a meditar en tu palabra bendita, esperando que la misma sea bendición para cada uno de mis hermanos y todo aquel que logre escuchar este mensaje. Y en todo te damos la honra, la gloria a ti, Señor. Gracias, papá. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a leer la palabra bendita del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Ahí vamos a leer para la gloria del Señor. Dice la santa y bendita palabra de Dios de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué linda escritura. Toda la escritura es linda, pero esta parte donde dice: mas el justo por la fe vivirá, nos da a entender que el justo no va a vivir por las obras que haga, por su capacidad, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El tema del mensaje es el poder del Evangelio. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, practicamos, por así decirlo, quizás varias religiones, o estuvimos enrolados en varias religiones. En mi caso, pues, yo decía que era católico, pero la verdad no era nada, porque solo era de nombre. Entonces estuve en el catolicismo y estuve en el espiritismo. Ahí estuve más centrado, creyendo que en verdad yo ahí le podía servir a Dios. Estuve prácticamente en dos, no sé, tal vez no se le puede llamar religiones, sectas. Y esas sectas falsas, vacías, no pudieron cambiar mi vida. Yo creo que más de alguno de ustedes también estuvo en alguna religión que no era cristiana y no pudieron cambiar nuestra vida, no pudieron transformar nuestra vida. La razón es porque las religiones que no son la que es verdadera, la del Evangelio, no tienen poder para transformar la vida del hombre.
Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida cambió. Vino una transformación milagrosa, sucedió algo grande en nuestra vida y empezamos a conocer cosas maravillosas, cosas que antes no conocíamos. Porque el poder del Evangelio nos transformó. Antes yo decía, bueno, ¿qué es el Evangelio? Si el Evangelio es como cualquier religión, y la verdad que no es así. Y así como hace esta pregunta, pues muchos la hacen, ¿qué es el Evangelio? En primer lugar, la palabra que leímos dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvar. En Marcos 16, 15 al 16, el Señor Jesús les dio la gran comisión a los discípulos, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesús fue claro, fue enfático al decir que el que no creyera al Evangelio sería condenado. Entonces el Evangelio es poder para salvación. El Evangelio es poder para sanar. En el libro de Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7, encontramos un caso de un hombre cojo que todas las tardes se iba a poner a la entrada del templo. Pedro y Juan acostumbraban ir a orar día a día, como nosotros lo hacemos. Me imagino que ustedes lo hacen así, hermano. Día a día iban al templo a orar. Nosotros no es por eso que estamos en el templo día a día. Normalmente ahora que todavía permanecen cerrados. Pero en nuestro hogar, donde vayamos, podemos orar a diario. Pero Pedro y Juan iban a orar. Había una hora de la oración. Y quizás siempre que llegaban, o iban subiendo a las gradas del templo, iban a dar una moneda para darle a este cojo. Pero una tarde, el cojo extendió su mano. Pedro y Juan no llevaban nada, como muchas veces nos sucede a nosotros los cristianos. En algunas ocasiones tenemos abundancia y también llega un momento de escasez. Eso le pasó a Pedro y a Juan. No llevaban dinero. Y Pedro le dijo al cojo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tendió la mano a Pedro, y el cojo se tomó de la mano de Pedro y se levantó saltando. Pedro y Juan entraron al templo y el cojo iba detrás de ellos saltando, glorificando a Dios por la sanidad que había sucedido en su cuerpo. Entonces el Evangelio también es poder para sanar. El Evangelio es poder para liberar. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, y está en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es poder para liberar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, siempre en Juan 8, dice, y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres.
Nosotros tenemos la experiencia. Cuando nos convertimos a Cristo, vino la liberación a nuestra vida. Vino algo nuevo a nuestra vida. Nos liberó de nuestra vana manera de pensar y de nuestra vana manera de adorar a Dios. Porque adorábamos a dioses falsos. Dioses que no se mueven, que no caminan, que no palpan. A esos adorábamos nosotros, porque estábamos atados por las fuerzas malignas. Pero cuando el Señor nos liberó, quedamos libres y empezamos, como dije hace un momento, a conocer cosas maravillosas que antes no conocíamos. Empezamos a conocer cómo se alaba al verdadero Dios, porque éramos libres de todo lo malo que nos asediaba. ¿Y quién hizo eso? El poder del Evangelio. También es poder para transformar. Hay un versículo que quizá ya están aburridos que lo mencione. Aunque sea una palabra de Dios, de la palabra de Dios no se aburre uno. Y es 2 de Corintios. Ya ustedes dijeron, ya sé. 5:17. Que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso sucedió con nosotros. Las cosas viejas se fueron, una transformación milagrosa. La vieja criatura se quedó y vino una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el Evangelio también es poder para transformar la vida de los seres humanos. Y ya dije, nosotros tenemos la experiencia que el Evangelio nos transformó. Más yo, que viví enrolado mucho tiempo, muchos años en el pecado, y como ya dije hace un momento, estuve enrolado ensuciándome en el espiritismo, y tengo mucho que contar, que como he dicho hace años, algún día voy a dar mi testimonio. No sé cuándo va a ser, pero posiblemente poco tiempo después de iniciar los cultos en la iglesia. Muy bien, el Evangelio son buenas nuevas. En Mateo 3, 1 y 2 encontramos al hombre que Dios envió para preparar el camino del Señor. Preparar el camino antes que nuestro Señor Jesucristo viniera, empezara su ministerio terrenal. Y ese hombre fue Juan el Bautista, no el apóstol Juan, fue Juan el Bautista, quien predicaba y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eran buenas nuevas que venía dando. ¿Por qué buenas nuevas? Porque nunca la gente había escuchado tal mensaje. Todos los judíos sabían que ellos podían tener perdón de sus pecados por un tiempo por medio de los sacrificios. Pero Juan vino aclarando las cosas, hablando de buenas nuevas. Y buenas nuevas, el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Es lo que venía predicando Juan el Bautista. Y el Evangelio es el amor de Dios para con el ser humano. Otro versículo muy conocido, San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el Evangelio es el amor incomparable de Dios para con el ser humano. Ese amor que nos salvó, ese amor que nos cambió, ese amor que nos perdonó, que no tuvo en cuenta nuestras transgresiones,
sino que extendió su misericordia para que nosotros ahora gocemos de salvación. El Evangelio cambia la manera de vivir. Siempre va relacionado con una transformación. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, encontramos al hombre que escribió este libro, Romanos, al gran apóstol Pablo. Y en Hechos lo encontramos no llamado el apóstol Pablo, sino que llamado Saulo de Tarso. Ahí donde Cristo se le apareció en un resplandor que vino del cielo y lo cubrió a Saulo y lo trajo al suelo también. Cayó al suelo Pablo o Saulo de Tarso, y en el suelo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa tener las cosas contra el aguijón. Y Saulo, ya transformado, con una mente cambiada, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El hombre que era perseguidor ahora había sido transformado. ¿Y cómo fue transformado? Fue por el poder del Evangelio. Esto fue lo que transformó a Pablo. Entonces el Evangelio cambia la mente de la gente. Saulo iba a perseguir a la iglesia y luego su mente fue cambiada y él preguntó: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le indicó qué tenía que hacer, y desde ese momento Saulo se puso en ayuno, en oración, porque fue transformado del hombre viejo a una nueva criatura. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio. Y por eso él escribió esto, donde leímos versículo Romanos 1:16, donde dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros como cristianos tampoco debemos de avergonzarnos del Evangelio. Hermanos, si el Evangelio nos ha transformado, si Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida y nos ha hecho a personas felices, compartamos con otros el poder del Evangelio. Compartamos con los familiares, con los parientes, y mostrémosles que Dios ha cambiado nuestra vida, aun cuando, siempre lo he dicho, no somos perfectos, pero mostrémosles que ya no somos lo que antes éramos. Hermanos, agradezcamos a Dios por lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Quién lo hizo? Decía el hermano G. Ávila. Pues fue Cristo, el poder del Evangelio. Ese fue el que nos transformó y sigue haciendo la obra en nosotros hasta que lleguemos a una perfección. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. A los varones los invito para que el domingo vengan a las 9 de la mañana a la iglesia. Quiero hablar con ustedes, varones. Ya la iglesia casi la voy a terminar de pintar de adentro. Falta algunas partecitas, pero ya casi. Pero necesito ayuda. Entonces los espero el domingo. A quienes tengan tiempo, bueno, y los que tengan voluntad, porque a veces hay tiempo y no hay voluntad. Pero yo creo que ustedes tienen voluntad de venir. Si no tiene tiempo y por causa de trabajo no puede venir, no se preocupe. Pero ya pronto iniciaremos los cultos. Estamos
esperando, hermano, porque hay que estar seguro de lo que vamos a hacer. Hoy salió en el periódico que era ministro de Salud dice que ya se dieron cuenta que en muchos lugares no se está cumpliendo con los protocolos que dispuso el gobierno. Y aún iglesias ya supieron que hay muchas iglesias que no están cumpliendo. Y ahora él agrandó la cosa porque dice que las personas tienen que estar por lo menos a 4 metros de distancia, es más serio. Y entonces no sé qué vamos a hacer, porque habían dicho que a 2 metros. Sin embargo, creo que podemos marcar a 2 metros. Él dijo 4 metros, es lo indicado por el color que tiene Guatemala, que está en rojo. Pero esperemos unos días más y el domingo yo quiero la opinión de ustedes, para no disponer solo yo también. Y los espero a las 9 de la mañana en la iglesia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo mucho, vamos a orar para quedar despedidos. Padre, que estás en los cielos, delante de tu presencia divina estamos, Señor, dándote gracias, Dios, porque nos has permitido llevar a cabo este servicio de predicación de tu palabra, esperando que la misma sea de beneficio y de bendición para cada uno de mis hermanos y todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor. Que nos ayude, porque la palabra para eso viene, para ayudarnos, para fortalecernos, Señor, y para crecer espiritualmente. Muchas gracias por todo. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en las luchas, en las pruebas. Si alguno está enfermo, pon tu mano de poder, tu mano divina, tu mano sanadora, y sánale por tu misericordia. Donde hay escasez, provee lo necesario, Señor. Donde hay problemas, resuélvelo, Señor. Bendice a nuestro gobernante, al presidente, a todas las autoridades, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todas las instituciones que están involucradas por la salud de nuestra Guatemala. Cúbrelos con tu sangre bendita, y que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, los guarde y los defienda. Cúbrenos a todos, Señor, todos tus hijos, con tu sangre bendita, a todos tus siervos, y que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro, nos guarde y nos defienda. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.